Programación Diversa Networks presenta análisis, crítica, comentario, investigación, opinión. A fondo, a fondo. Un programa periodístico. A fondo. Un programa donde tú y tu contexto son lo más importante. A fondo. Un programa en el que la verdad la vives tú. A fondo, conducido por Eduardo Franco. Todos los miércoles, ¿dónde más? En canalg.tv. Programación diversa, con sentido humano. A fondo. Exigimos respeto, por eso exigimos decencia. ¡No agarren a nadie! ¡Suéltalo! ¡No agarren a ¡No me toques! ¡La policía municipal ha estado llevándose a la gente! ¡Suéltame! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Espérate! ¡Cascamos el diálogo! ¡Déjalo! ¡Eres una leyenda, cabrón! ¡Déjalo! ¡A mí no me trates así! ¡Que la policía está corriendo! ¡Ahora está fuera de la ley! ¡Ahora está fuera de la ley! Tranquilos ustedes, ¿por qué llegan así? Son estudiantes. Sí, me estoy defendiendo de ti. Espérate aquí, nada más, espérate aquí. Me estoy defendiendo de ti. Déjalo. Yo soy prensa nacional. Me están deteniendo injustamente. Yo soy un luchador social. Estábamos manifestándonos pacíficamente contra la estrategia criminal del gobierno. Y la policía llegó agrediéndonos. La policía llegó agrediéndonos. Están llevando yo soy la ciudadana. ¿Quién no puedes observarla? Pero están las dos mujeres. Estas mujeres. Tengo la audio. ¿Eh? ¡Vamos! ¿Qué forma es esta? ¡Así es! ¿Para qué quiere que se baje? ¡Hacer una revisión! No, ¿y qué revisión va a hacer si no están haciendo nada? ¡Bájese rápido! No sé si nos agarraron. Se metió en la ¿Por qué, señor? ¡Hágase para acá, cabrón! Voy llegando, voy a ver. Voy llegando. Los oficiales. Voy llegando, voy a revisar. Permítalo. Permítalo, por favor. Estoy llegando, voy a revisar. ¿Qué pasó? ¿Qué le comentan los oficiales? Así es. ¡Ey, tranquilo! Comentario, investigación, opinión. A fondo. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes y todas ustedes? Es decir, ¿cómo están todes? Qué bueno que me acompañan esta noche. Hoy es ya 9 de noviembre hoy 9 de noviembre de 2011. Ya estamos en el 11º mes y son exactamente las 8 de la noche con 58 minutos en esta Ciudad de México, que estamos transmitiendo directamente para todo el mundo a través de internet. Ya sabes, te puedes conectar
por medio de otras dos páginas, que es www.canalg.es o bien glosschile.cl. Así que un saludo por allá a Chile y también un saludo a los cuates de España que seguramente nos verán en alguna repetición. Muy buenas noches tengan todos ustedes. También les quiero mandar un saludo a todos los cuates que se están conectando aquí al chat. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, como ustedes lo pudieron ver hace un momento. Y bueno, ustedes dirán, ¿y eso qué fue? ¿No? Pues resulta que el pasado 2 de noviembre, justamente el miércoles pasado que no tuvimos programa, la Policía Municipal de Ciudad Juárez y la Dirección de Vialidad, y liderados por el Teniente Coronel Julián Lezaola, reprimieron a golpes una marcha que era pacífica en contra del sistema que se está llevando contra la lucha del crimen organizado. Esto me llama mucho la atención porque fíjense, había unos chavos que estaban pintando cruces recordando a los caídos en la intersección Pública y Avenida López Mateos, allá en Ciudad Juárez, cuando de pronto, como ustedes pudieron ver, los policías llegaron a agredir directamente a todos los marchistas, a los periodistas, y a mí me llama mucho la atención lo que dijo el señor Julián Lezaola, porque dice, pues apenas vengo a ver, si es el secretario de Seguridad Pública, se supone que él ordenó esa acción por parte de los demás. Me llama mucho la atención algo. La policía está formada por grupos de civiles como nosotros. Cuando salen de su labor, les aseguro que tienen familia, tienen un salario. Mi pregunta es, ¿por qué atacarnos entre humanos? ¿Y por qué no mejor hacer una lucha común y conjunta para llegar a hacer algo más grande, un país mejor? Es muy triste que el señor Felipe Calderón siga de arrogante y siga necio en que la violencia, o más bien esta guerra que él planteó hace justamente ya casi 6 años y que ya casi lleva 50,000 muertos, se me hace muy triste, la verdad, que sigamos bajo ese esquema y que Felipe Calderón se niegue al diálogo con los narcotraficantes. Incluso fíjense que estaba recordando en este momento lo que dijo el señor Vicente Fox Quesada, que les deberían de dar amnistía a los narcotraficantes. Miren, la neta es que si les van a dar amnistía y a partir de esto va a venir la legislación de las drogas, de la producción y de la venta de las mismas, creo que es lo más sano que puede pasar. Ya basta, no más sangre, no más muertos, ni uno más. En Juárez siguen muriendo mujeres, jóvenes, y lo peor del caso es que en Juárez también sigue habiendo, fíjense, a los chavos después de las 6 de la tarde, chavos y chavas, a todos los tratan como sospechosos y si no traen una identificación oficial que es el IFE, los llevan detenidos. Esto es lo que se ha suscitado en las últimas semanas por allá por Ciudad Juárez. Y bueno, hay los indignados mexicanos que justamente tienen un pliego petitorio para apoyar este hecho que se suscitó el miércoles pasado allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, y es 1, la libertad inmediata de los jóvenes detenidos en la manifestación de Ciudad Juárez; 2, la devolución de los instrumentos de trabajo arrebatados a las y los trabajadores, así como a los medios de comunicación por parte de la policía; también el fincamiento de responsabilidades para las autoridades que hicieron esto y que por favor se pague y se tenga consecuencias contra las mismas autoridades. Asimismo, el cese de la criminalización y represión del sistema para los jóvenes y las jóvenes son los puntos más importantes. Así que ya sabes, si quieres informarte de lo que está pasando en nuestro país, creo que al final, aunque estemos en esta ciudad y aún no lo veamos claro, es parte de nuestro México. Señores, tenemos una misma raíz. ¿Por qué no hacer algo conjuntamente? ¿Por qué no exigir que realmente se termine esto y que se tome otro camino? Pues bueno, así empezamos esto que es A Fondo, donde la realidad la vives tú. Yo soy Eduardo Alejandro, es decir, Eduardo Franco, y son las 9 de la noche con 52 minutos en la Ciudad de México. Y yo me voy rápidamente a un corte, y no mentira, yo me voy rápidamente con un video que es justamente nuestro segundo video de la noche. Y como les digo, para mí el arte, la ciencia y la cultura son los únicos caminos que podemos utilizar para poder llegar a otro estadio en el país. Y al mismo tiempo, la apertura de la conciencia. Entonces, se los pongo así. Próximamente viene un festival de cine, pero este festival de cine es muy particular, porque este festival se llama El Cine a las Calles. Y es
el siguiente video que vamos a ver de qué se trata y ahora lo comentamos. No te vayas, no te muevas, esto es A Fondo, donde la realidad la vives tú. Yo soy Eduardo Franco y regreso. He aquí 7 formas de conocer tu país, Tu región, tu estado, tu municipio, o tu ciudad. Su comida, su gente, sus costumbres, sus espacios, sus historias sus calles y el cine. Atrévete a dar un paseo diferente. Séptimo Festival Internacional de Cortometraje El Cine a las Calles. Que toda la República vea tu cortometraje. www.elcinealascalles.org.mx. He aquí 7 formas de conocer tu país, tu región, tu estado, municipio, su comida, su gente, sus costumbres, sus espacios, sus historias sus calles y el cine. Atrévete a dar un paseo diferente. Séptimo Festival Internacional de Cortometraje El Cine a las Calles. A fondo. ¿Y qué tal con este festival de El Cine a las Calles? Que el próximo viernes 11 de noviembre, en punto de las 5 de la tarde, en la explanada principal del Palacio de Bellas Artes, se va a llevar la inauguración oficial de este evento. Ahí se va a presentar el gran flautista internacional Horacio Franco, que también espero que lo tengamos próximamente en este programa que ustedes están generando, que se llama A Fondo. Y fíjense que esta vez también se va a presentar un documental que es de Jimena Urrutia y de Tavo Ruiz en el área de ficción. A mí me llama mucho la atención este festival y les voy a decir por qué. Porque el Festival Internacional de Cortometraje El Cine a las Calles, FICCC, es bien interesante. El cortometraje no ha tenido la difusión, sin embargo, en México se hacen muy buenos cortometrajes. Creo que es tiempo de que nosotros aprendamos a verlos. Y qué mejor si tenemos la posibilidad de aprender de ellos y de que el cine llegue a nuestras calles. La inauguración oficial en esta ocasión va a ser en San Luis Potosí y además traen una campaña hecha por el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí en coordinación con este Festival del Cine a las Calles, que yo estoy seguro que a muchos y a muchas les va a gustar. Y también les comento que cada uno de ustedes puede checar a través del Twitter, que es @cinealascalles, o bien www.elcinealascalles.org.mx. Lo repito, es www.elcinealascalles.org.mx. El responsable de este festival se llama Concepción Castillo Peñalosa y me parece que el cuate ha hecho un trabajo bien interesante. Me tocó la posibilidad de conocerlo cuando estaba en otros festivales y la verdad es que es un cuate que le echa muchas ganas, se preocupa por el cine y aparte se preocupa por hacer un cine de diversidad sexual. Y lo más interesante es que aquí hay una película que estoy seguro que nos va a interesar a toda la población LGBTTI+H, como le decimos aquí en Canal G.tv, y es La Otra Mirada, que justamente está a cargo de un chavo que es mexicano y que trae un documental bien interesante que no se pueden perder. Y ojalá que nos acompañen por allá, por la explanada del Palacio de Bellas Artes, el próximo día 11 de noviembre de 2011. Así que ahora mismo nos vamos a ir rápidamente con algo para relajarnos. Y fíjense que el miércoles de la semana pasada me fui al Teatro de la Ciudad. Y como ustedes saben, o como muchos de ustedes supieron o estuvieron ahí, estuvo Regina Catrina, que fue justamente este espectáculo que hace Regina Orozco, homenajeando a todos sus muertos y a todos los muertos, con estas canciones mexicanas que nos llegan, yo creo que a todos, porque nos hacen recordar a aquellas personas que por alguna razón ya no están con nosotros y que por mala suerte no las vamos a poder volver a ver físicamente. Entonces, justamente el 2 de noviembre estuvo por ahí Regina Orozco y yo los dejo con esta rolita de ella desde el Teatro de la Ciudad, que hoy, en este momento, ya se está llevando a cabo la inauguración de una muestra de artes escénicas con el señor Celso Piña. Así que por allá un saludo a todos mis amigos que se encuentran. Ojalá que bailen por mí, les suden por mí, ya que no pude estar con todos ustedes. Pero vámonos con esto, desde el Teatro Esperanza Iris, Regina Orozco
con Regina Catrina. No te vayas, no te muevas, esto es A Fondo, donde la realidad la vives tú. fondo, a fondo. ¿Y qué tal Regina Orozco con La Llorona? Una maestraza, ¿no? Aparte de que el evento estuvo lleno de pasión, entrega, calaquitas y por supuesto mucha jotería que no le puede faltar a la megabizcocho Regina Orozco. Y fíjense que hablando de jotería, que no sé, deberían de ustedes de enseñarme a jotear un poquito, les quiero proponer algo a todos y todas. A través de mi Facebook, que es periodista Eduardo Franco, o a través del Twitter, que es @EduardoFranco46, les propongo que me digan cuál es su opinión acerca de la represión.
Ya vimos lo que sucedió en Ciudad Juárez. Esto fue reciente. Creo que todos tenemos la obligación de tomar conciencia de que eso está pasando. Hoy es en Ciudad Juárez, en el Estado de México, en Acapulco, ese puerto maravilloso que ya la gente no vive en paz ahí, y en ninguna parte del interior de la República. Creo que es tiempo de que nosotros también pongamos de nuestra parte y seamos conscientes de esto. Así que te propongo que lo hagas a través, incluso aquí en el chat, que nos cuentes cuál es tu opinión acerca de lo que es la represión. ¿Te importa que te repriman? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? En A Fondo, tu opinión es muy importante. Así que, por favor, colabora con esto y dinos qué es lo que te interesa y qué es lo que opinas respecto a la represión que hubo apenas la semana pasada allá en Ciudad Juárez. Y si no, también puedes llamarnos aquí al estudio. Por acá abajo están pasando los teléfonos, así que ya sabes. Y justamente, el día de ayer se conmemoró el Día de Solidaridad Intersexual. Bueno, pues creo que muchos de nosotros deberíamos de preguntarnos qué es eso de el Día de la Solidaridad Intersexual. Pues resulta que el señor Curtis Hinkle Curtis, a través de Jorge Horacio Raíces Montero, dijeron que, pues ayer, ¿no?, tomando en cuenta que nació hace ya bastante tiempo el señor Herculán Barbin, que era un francés que se le reconoció por primera vez como una persona o un sujeto intersexual, que al principio se llamó Herculán y ya después se llamó Abel. Bueno, pues tomando en cuenta este hecho de su nacimiento y de que fue la primera persona a la cual se le reconoce, ¿no?, por su intersexualidad, y después el mismo gobierno y la misma población lo reconoce de mujer a varón, se toma en cuenta esto. Entonces, ellos propusieron que el día de ayer se hablara un poco acerca de la vida de Herculán Barbin, el tratamiento de la normalización ante las autoridades sobre la intersexualidad, la no violencia del sistema binario de sexo y género y el sexismo inherente a la construcción binaria de sexo y género. Todo esto seguramente a muchos de nosotros vamos a decir, bueno, ¿de qué diablos están hablando o qué significa eso? Así que, ¿qué les parece si yo les platico un poquito acerca de Herculán Barbin? Y enseguida está con nosotros esta noche aquí en A Fondo un amigo y al mismo tiempo un docto, porque es un docto en lo que es la materia de diversidad sexual y también el comportamiento humano. Él se llama Javier Lizárraga, que va a estar en un momento más aquí conmigo, platicando con todos ustedes, así que por favor también pregúntenle a través del chat, podemos recibir sus preguntas, así que ustedes ya saben, esto es A Fondo, donde la realidad la vives tú, y les cuento un poquito, así que le voy a pedir a mi productor que está por allá, a mi querido Marco, que si me puede poner las fotos de Herculán un poquito, y les platico. Resulta que Herculán Barbin nació en Saint-Jean-d'Angel, en 1838 y fallece en París en 1868. Este cuate murió muy joven, a los 30 años. Él escribe las memorias de Herculán Barbin, que es básicamente su diario o lo que él vive, y les platico, él es de origen muy humilde y logró estudiar en la escuela de un convento de las Ursulinas gracias a una beca que obtuvo. Más tarde dio clases en el magisterio de Chateau, pero ¿qué creen? Que ahí se enamora de una compañera del trabajo, y así fue, ¿no?, enamorándose de mujeres, pero pues a él se le consideraba una mujer, entonces pues como que no estaba muy bien visto. Un día se le ocurre ir con el obispo de La Rochelle, que fue el obispo Landroy, y le comenta, ¿sabes qué? Que me pasa esto, resulta que tengo un mini pene y también tengo una vagina y tengo cuerpo de hombre. En este caso, el sacerdote, el obispo, dice, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si me dejas llevarlo con los médicos para que te revisen? Entonces, en 1860, el doctor Chesnet descubrió que Barbin tenía una pequeña vagina, lo que les decía, un cuerpo masculinizado, un pequeño pene y testículos dentro del cuerpo. Entonces, esto bastó para que legalmente se le asignara la masculinidad a Barbin, es decir, que se le aceptara socialmente como hombre, y se llamó desde entonces Abel Barbin. Después de eso, el cuate se deprimió totalmente, porque obviamente, imagínense, en 1800,
¿no? En ese siglo, la verdad es que todo estaba muy mal todavía, ¿no? O sea, si hasta ahora vivimos en esta represión y hasta ahora vivimos en este rollo de prejuicios y discriminación, imagínense nada más cómo vivió nuestro cuate Abel o nuestra amiga Herculain, ¿no? Les voy a decir, fíjense que se deprime, vive en la pobreza y justamente ahí es donde empieza a escribir su libro. Este libro, que son sus memorias, lo termina en febrero de 1868, justamente a 30 años de vida, y él vivía en la Rue de l'École de Médecine, que es la calle que está ahí justo en París, y resulta que decidió suicidarse con gas de cocina. Días después lo encontró el casero y dio aviso al doctor Regnier, que registró la muerte, hizo la autopsia y al mismo tiempo buscó que se publicaran sus memorias. Dentro de estas memorias las publicó el señor Auguste Ambroise Tardot, que más tarde publicó también extractos en algunos de sus documentos que hizo. Algunos otros autores que han tomado en cuenta a Hercule Barban son Michel Foucault, que muchos de ustedes seguramente lo conocen, también Judith Butler, y el último fue Jeffrey Eugenides, que fue en su libro que se llama Middlesex. Así que no sé qué piensen ustedes, pero lo que busca justamente el Día de la Solidaridad Intersexual es defender los derechos humanos de los y las intersexuales o de les intersexuales, ¿sí? Que son personas que no cumplen ni con el sexo masculino ni con el sexo femenino porque tienen los dos. Y que bueno, también dentro de lo que se solicita, ¿no?, es que los intersexuales tengan la posibilidad de elegir si quieren reasignarse a un sexo, quieren vivir así o no, y que sea de forma voluntaria. Este documento, que se llama Solidaridad con la Comunidad Intersexual, busca eso, así que ustedes ya saben, si quieren saber un poquito más al respecto, se pueden meter a la página, ahorita les digo, la página es www.intersexualité.org, www.intersexualité.org. Creo que es importante, en este momento en el que estamos viviendo, hace 2 programas, más o menos, aquí tuve a Hilda Jara y a esta Angélica Risco, que nos platicaban acerca de la patologización de la transexualidad. Bueno, imagínense nada más la situación que viven las personas intersexuales. Al final de cuentas, ellos no están eligiendo, ellos nacieron de esta manera. Y para eso, yo me voy a un corte y enseguida viene con nosotros nuestro amigo Javier Lizárraga. No te vayas, no te muevas, esto es A Fondo, donde la realidad la vives tú. A fondo, a fondo, a fondo. Y ya estamos de vuelta aquí en esto que es A Fondo. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, pues, ¿qué te parece si platicamos un poquito antes de ti para que nuestros amigos y nuestras amigas que nos ven a través de Canal G sepan quién eres, qué has hecho, porque creo que has hecho muchísimo por la comunidad LGBTTI más H, ¿no? Y eres dibujante y pintor. Bueno, eso como hobby. Como hobby. Soy antropólogo físico. Eres antropólogo físico, estudiaste en la ENA y además te especializaste en la UNAM. No, me especialicé en la ENA, hice mi maestría en la UNAM, hice mi doctorado en la UNAM y yo, digamos, creé el campo de la antropología del comportamiento. Que justamente es la que nos habla acerca de las formas como nos relacionamos sexualmente. Y bueno, fui fundador del Instituto Mexicano de Sexología. Que eso se me hace muy importante, y es justamente, eres fundador del Instituto Mexicano de Sexología, ese es uno. 2, además, eres activista desde 1977 y estuviste en el grupo Lambda de Liberación Homosexual, ¿cierto? Fui fundador también, sí. Platícanos un poquito cómo fue eso. Bueno, mi activismo empezó en 1977, efectivamente, en España, en la primera marcha lésbico-gay en la ciudad de Barcelona, en 1977. Cuando regreso en 1978, existía el grupo Sexpol, que era un grupo de autoayuda, de concientización homosexual, pero no salían a la calle, y ahí nos encontramos varios amigos que dijimos, eso está muy bien, pero también hay que salir a la calle, y ahí fundamos el grupo Lambda de Liberación Homosexual. De hecho, yo propuse el nombre
porque en México no se sabía que la lambda, la letra lambda del alfabeto griego, es uno de los símbolos internacionales de la liberación homosexual. Entonces por eso lo usamos como nombre, ¿no? Y ya después me salí de lambda por otras razones y fundé el grupo Guerrilla Gay, donde sigo estando. Que justamente ese grupo sigue. ¿Y dónde podemos encontrar a Guerrilla Gay por si alguno de nuestros amigos quiere... En la vida no tenemos local. Ajá. El grupo Guerrilla Gay, a diferencia del grupo Lambda, que tuvo muchísima gente, somos muy pocos, estamos dispersos en el país. Cada quien tiene un compromiso con el hacer, y la gente muchas veces dice: yo quiero entrar a Lambda, a Guerrilla. En Guerrilla no se entra, en Guerrilla se te invita a participar. Tenemos un lema que a muchos les cae mal, dice: es que son muy elitistas. Le dijimos: sí. Tenemos un lema que somos pocas, pero muy mamonas. Pocas, pero muy mamonas. Así que ya saben, si ustedes quieren ser de las pocas, pues postúlense para que nuestro amigo Javier Lizárraga nos diga: oye, ¿y qué significó para ti formar justamente esta cuestión del Instituto Mexicano de Sexología? ¿Cómo fue que te incluyes para ser fundador de él? ¿Y cómo fue que te interesaste en eso? Bueno, yo me interesé desde que hice mi tesis de maestría en 1976-77. Comportamiento, evidentemente tenía que tratar sexualidad. Y obviamente por razones personales, pues en mi tesis de maestría hablé sobre homosexualidad. Creo que es la primera tesis de antropología en este país en que se menciona la homosexualidad. Y cuando regreso de España, el doctor Juan Luis Álvarez Gallú era muy amigo de una prima mía, y él era presidente de la Asociación Mundial de Sexología. Iban a organizar el 4º Congreso Mundial de Sexología en México, y mi prima le habló de mí, y entonces a él le interesó, entramos en contacto, y bueno, finalmente formé parte del comité organizador del 4º Congreso Mundial de Sexología, que se llevó a cabo en 79, en diciembre del 79, en la Ciudad de México, y fundamos el Instituto Mexicano de Sexología, del cual también me salí unos cuantos años más tarde. Oye, pero más allá de que te hayas salido de Lambda y del Instituto Mexicano de Sexología, ¿qué significa para ti el ser fundador, promotor y activista en pro de la comunidad de la diversidad sexual? Mira, de hecho, pues tengo que hablar en pro de mí mismo, ¿no? Y de mis amigos. Pero finalmente a mí lo que me interesaba de la sexualidad, lo que me interesa de la sexología, es la liberación de todo mundo, ¿no? O sea, también de aquellos que se creen normales, ¿no? De aquellos que se creen sanos, de aquellos que creen que están bien, y que probablemente están mucho peor que muchos de nosotros, porque tienen una serie de ideas heredadas, como que las mujeres no pueden hacer esto, los hombres no pueden hacer esto otro, una serie de mitos y de restricciones en lo que es la vida sexual, no solamente a nivel del coito o del placer sexoerótico, sino de la vida cotidiana. O sea, el hombre que no lava un plato porque pues parece que eso le va a quitar lo macho, ¿no? O la mujer que no le permiten ser corredora de coches porque eso no es de mujeres, no es femenino. Entonces un poco era esto, y bueno, como antropólogo físico, me interesa la evolución de la especie, y bueno, quise saber de dónde venimos sexualmente también, comportamentalmente en general, y hacia dónde podemos llegar, ¿no? Y bueno, también dentro de tu trabajo ha habido una publicación que más adelante hablaremos ya a profundidad, que es Historia Sociocultural de la Homosexualidad, que se publica en 2003. Y al mismo tiempo, Las brujas son mujeres. Platícame, ¿qué es eso de las brujas son mujeres? Digo, la verdad es que yo creo que muchos de nosotros, y no es misoginia, pero ¿por qué las brujas son mujeres y no los humanos son mujeres? Platícame. No. Bueno, este es un pequeño texto, académico y poético, literario, ¿no? Hace muchos años, un grupo de chavas lesbianas querían hacer una publicación que le iban a llamar Las Brujas,
y me dijeron que si les podía escribir un texto. Y pues yo escribí me salió así, me brotó un sábado y luego ya lo estuve retocando. Las chavas pasaron meses y nunca volvieron, ¿no? Entonces se publicó en otra revista, luego volvieron a llamarme y dije, bueno, ya se publicó, pues si quieren, háganse bolas. Se publicó en otra revista, yo no tuve ejemplo de ninguna de las dos revistas, ejemplar, y entonces José Antonio Alcaraz, él hacía una colección que era unas plaquettes, y cuando hacía 10 las presentaba en Bellas Artes, entonces me pidió el texto para sacar una plaqueta. Y a un amigo mío, antropólogo físico, doctor José Luis Vera, le encanta ese texto, y entonces con otro antropólogo, Barjau, tienen una colección de pequeños libros objeto, y me dijeron que si lo podían volver a publicar, y es esto, y es mi texto más feminista de todos. El texto más feminista de todos. Entonces, ya saben, digo, y esto es interesante, ¿no? Porque estás de acuerdo que tú eres activista no solamente de la población homosexual masculina, sino también, y es justamente lo que quiero que en este momento platiquemos, y ya después al final del otro segmento que también vamos a platicar acerca de tu ponencia con la que has trabajado este año, ¿no? Que es este rollo de la fractura del ser homosexual, ¿no? Pero bueno, a ver, Javier, déjanos claro, ¿qué es la intersexualidad? ¿De dónde viene? ¿Cómo se da? ¿Y cuál es el manejo que se le da socialmente hablando? Bueno, yo primero, por todo lo que estuviste hablando de Julián, yo quisiera partir que si queremos despatologizar esta realidad, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de la palabra intersexual. Porque la palabra intersexual es un invento de los médicos, que consideran que nada más hay dos sexos. El hombre y la mujer, o masculino y femenino. El macho y la hembra, digamos, ¿no? Okay. De la especie. Y no es cierto. Hay muchos. De hecho, antes en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tú veías sexo y decía características biológicas que distinguen a los machos de las hembras, tanto en los racionales, los seres humanos, como en los irracionales, los animales, y aún en las plantas, así lo definía. Y entonces decías, ¿y los caracoles dónde quedaron? Porque claro, no son machos ni son hembras. Por supuesto. ¿Sí? Son hermafroditas. No hay dos sexos, hay muchos. Y cuando hablas de intersexual estás diciendo, hay dos y este está entre medio. No, es otra forma de ser sexual. Antes la palabra hermafrodita se utilizaba mucho, incluso en el siglo XIX se utilizaba esa. ¿Por qué fue que la acotan o la quitan o la cambian por intersexualidad? Porque los médicos insisten que ellos tienen que decir cómo es la sexualidad humana. De hecho, la Organización Mundial de Sexología, para ser reconocida por la ONU, les obligaron a cambiar el nombre y es Organización Mundial de Salud Sexual. Organización Mundial de Salud Sexual. Como si la sexualidad se redujera al concepto de salud. Claro. Desde el siglo XIX los médicos están tratando de dominar este discurso. Nos liberamos más o menos en los años 60, 70. Foucault es uno de los grandes liberadores de este concepto, claro, de la desmedicalización de estos rollos, ¿no? Pero ahora hemos vuelto a caer. Ahora se habla de orientación sexual. Cuando se estaba hablando de preferencia, muchos dicen, no, es que es orientación. No, orientación era en el siglo XIX. Okay. En el siglo XX fue preferencia, porque no nacemos con una brújula que dice para acá o para allá. Los bisexuales serían una bola de desorientados, ¿no? Claro, serían sin orientación, por supuesto. Estarían desorientados, los como brújula loca. También podrían ser unos desorientados. Entonces, partamos de que el discurso de que la realidad es como una comida corrida, sopa o consomé, es una estupidez. La realidad es como un menú amplio, como una carta, o como un gran buffet. La realidad, digamos que es algo individual, ¿no? Y cada uno... No, la realidad no, la realidad somos todos. Ok. Y cada uno somos una muestra de esa realidad, y vamos cambiando a lo largo de la vida. Entonces, ¿cuántos sexos hay? Tantos cuantos quepan en un continuo, si vamos a suponer una línea así, en cuyos extremos están dos individuos potencialmente reproductivos.
Que sería complementarios. el macho y la hembra. Ojo. Cuando nacemos, ninguno estamos en el extremo porque no somos reproductivos de nadie. Claro. 2 bebés cuchiplanchan y no pueden reproducirse. Entonces no estamos en los extremos. Cambiamos de sexo a lo largo de la vida. No tenemos que ser transexuales ni ir al quirófano para cambiar de sexo. Todos cambiamos de sexo. Cuando una mujer llega a los 60 años, ya no es reproductiva de nadie. Claro. Luego entonces tampoco está en el extremo, ya se movió. El sexo es dinámico, plástico. La realidad es plástica y dinámica. Entonces, por ejemplo, si la realidad es plástica y dinámica, ¿cómo se puede definir los sexos o el sexo? ¿Qué podríamos definir como sexo? Son todas aquellas características que colocan a los individuos, características biológicas, porque es un término biológico, todas aquellas características biológicas que colocan a los individuos en algún punto de un continuo en cuyos extremos están 2 seres reproductivamente complementarios. Wow. No se tienen que reproducir, pero son potencialmente complementarios. Yo soy potencialmente complementario. Claro. Creo, no lo he comprobado ni me interesa. ¿Sí? Pero bueno, digamos que hay espermatozoides y imagino que están más o menos completos. Y que van a funcionar y los he visto en el microscopio y se mueven, ¿no? Por supuesto, entonces por ahí sabemos supongo que probablemente sea, no lo quiero ser, pero soy. Ahora, mi hermana, por ejemplo, que es 1 año mayor que yo, fue fértil, fue reproductiva, tengo 2 sobrinos preciosos, pero actualmente ya está en el climaterio, ya pasó la menopausia, ya no es reproductiva de nadie. Aunque cuchiplanche todo lo que le dé la gana, claro, no va a tener hijos. Entonces, estamos de acuerdo. Y Fox nunca tuvo hijos. Claro. Porque no puede. Por supuesto. Entonces tampoco. Entonces él tampoco está en un extremo. Por supuesto. Entonces, sexo no es igual a forma de reproducción. Sirve para eso y para muchas otras cosas. Oye, pero, por ejemplo, estábamos hablando de que se llamó orientación, preferencia. Ahora, ¿cómo le podríamos llamar a la diversidad sexual, a ese continuum, ¿no? Del cual yo sigo llamando preferencias sexoeróticas. Digo que hay básicamente 3, que son homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad. Y no todos los heterosexuales, ni todos los homosexuales, ni todos los bisexuales somos iguales. Okay. Hay diversidad dentro de la diversidad. Ahora, aparte de todo, hay expresiones comportamentales que podemos compartir unos con otros. Sadomasoquismo. Okay. Puede ser heterosexual sadomasoquista, homosexual sadomasoquista, bisexual sadomasoquista. Y hasta otra, hay una expresión comportamental que es la castidad. Ok, que también es aplicable, porque es una expresión no quiere cuchiplanchar, bueno, pues que teja, ¿no? Claro. algo encontrará que hacer. Oye, y entonces, ¿dónde podríamos colocar la intersexualidad? ¿Y cómo podríamos llamar? Cuando estamos hablando de preferencia, estamos hablando de comportamiento. Sí. Cuando hablan de intersexualidad, estás hablando de biología pura y dura. Okay. O sea, es presencia de características biológicas. Entonces para mí son modalidades de hermafroditos. Okay. ¿Por qué me gusta más la palabra hermafrodita? Primero, porque intersexualidad vuelve al sistema binario. Que es masculino, femenino, hombre, mujer, que es macho, el que hembra. nos está fregando a tantos, ¿no? A los transexuales, a los travestis, a los transgéneros y a todos nos fastidia este discurso binario. Hermafrodita es mucho más bonito, pues habla de Afrodita y de Hermes, 2 dioses maravillosos. Hermes es el dios del chisme, es el dios de la medicina, el dios del comercio y el dios de los ladrones. ¿Quieres un dios más entretenido que claro, eso? Es un dios poca madre. Y Afrodita es la diosa de la belleza y más puta que las gallinas, ¿no? Claro. Entonces a mí me parece maravilloso ser. Yo no soy hermafrodita, pero me parece mucho más bella la palabra hermafrodita que intersexual. Oye, o sea, inter me parece bien para internet, pero no para la sexualidad. Entonces, a ver, déjame. Ok. Ya te hice bolas. No, ya me hiciste un poco bolas. No me hiciste bolas. Lo que pasa es que quisiera ver qué es lo que nos dicen por aquí, por el chat. Aquí están saludándonos. Un saludo a todos los que están ahí por el chat. Ya saben, pueden preguntarnos aquí al señor Javier, que nos está hablando acerca de lo que es este problema
de vivir entre tantas etiquetas, por así decirlo, ¿no? Y que son etiquetas que están puestas también por la misma sociedad, por los mismos cuates que tienen en este momento, o detentan el poder, o detentan el sistema. No necesariamente. O platícame, o sea, el vivir bajo una etiqueta, por ejemplo, el ahora llamado hermafrodita, ¿no? Que es intersexual, según por los médicos. Ahora otra vez que los transexuales se quiera seguir patologizando, ¿no? La transexualidad. Bueno, la medicina siempre los ha patologizado. Pero partamos de una base. Se crean las etiquetas para dar nombre a realidades que uno reconoce. ¿Sí? Okay. Cuando se descubrió que había individuos que tenían pechos y además pene y además una vagina y decían, ¿qué diablos es esto? Los griegos le llamaron hermafrodita. ¿Sí? En el siglo XIX se reconoce y se les llama hermafroditas, ¿no? Okay. Se da una serie de explicaciones. Ahora, por ejemplo, la palabra homosexual. La palabra homosexual es una palabra muy reciente. Se acuña en 1869. Muchos dicen, es acuñada por la medicina. No es cierto. ¿Cómo es que nace esa Quien palabra? acuña la palabra homosexual es un húngaro que, hungarizó su nombre porque originalmente no era húngaro él, pero es de origen húngaro. Y este individuo no era médico. Es más, este individuo nunca firmó nada con su nombre. Siempre ponía seudónimo. Estaba en un closet con 7 llaves. Él puso la palabra homosexual, que en español tiene el mismo error que la palabra sociología, que tiene un origen, una raíz griega y una raíz latina, y esto supuestamente en español no se puede. Okay. Pero en alemán sí. Y la palabra la acuñó en alemán. Pero antes había habido, por ejemplo, Ulrich. Ulrich era un jurista, no era médico, era jurista, que acuñó la palabra uranista. ¿Sí? ¿Uranista? Para referirse a los homosexuales. ¿Pero era de Urano? De Urania, la musa de la astronomía, Urania. Y que protege el amor okay. entre los hombres. Wow, así que ya saben, si ustedes necesitan o quieren hacer algo, le pueden rezar a Urania y chance se los concede. Y estaban buscando palabras para llamarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque el orden hegemónico nos había etiquetado con la palabra sodomita. Claro, y de alguna manera era arrancarnos del mito y llamarnos a nosotros mismos, como nosotros inventamos la palabra gay. O sea, es como simplemente identificarte con una realidad que pueda ser socialmente aceptada y socialmente conocida. O que no, vas a luchar para que sea socialmente aceptada, pero tú vas a inventarte la palabra para denominarte. Claro. Ahora, la palabra homosexual la retomó la medicina. No es raro, porque muchos de los primeros activistas en el siglo XIX eran médicos, como Magnus Hirschfeld era médico. Y él retoma la palabra. Él consideraba que era un tercer sexo, etcétera, pero retoma la palabra homosexual. Y acuñan en el siglo XIX la palabra lesbiana, que luego la reivindican las lesbianas como si lo hubieran descubierto en los años 60. Okay. ¿No? Ya la usaba Hirschfeld a finales del siglo XIX. Y estas palabras son para llamarme a mí y llamarnos a nosotros, identificarnos como colectivo y poder luchar juntos. Esas luego se convierten en etiquetas estigmatizantes, pero las convierte el sistema. Okay, ¿sí? Entonces es lo que nosotros estamos creando, de alguna manera lo tergiversa para dar otra realidad, una realidad llena de juicios. Bien. ¿Qué te parece si en este momento... Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Las feministas fueron las primeras en decir que había que hablar de hombres y de mujeres siempre, y decían compañeros y compañeras, y luego lo retoma Fox. ¿Ves cómo? Claro. La derecha lo retoma. Claro, la derecha lo retoma, y es bien interesante lo que comentas, porque actualmente la derecha busca volver a ese régimen, ¿no?, que está lleno de acotaciones para todos nosotros y fuera de derechos. Vámonos con algo de música. Vámonos justamente con este video que les va a encantar. Es algo de Eva y los Adanes. No se imaginan de qué se trata, pero vámonos con esto, por favor, mi productor, no te vayas, no te muevas. Eso es A Fondo con Javier Lizárraga. Yo soy Eduardo Franco y la realidad la vives tú.
fondo. Y estamos de vuelta en esto que es A Fondo, donde la realidad la vives tú. Un saludo a todos los amigos que están por aquí por el chat. Los voy a saludar. Elo, Bot y a todos los anónimos. Y por aquí Hernán nos pregunta que si había dicho Javier que la bisexualidad no existe. Ahorita nos los va a aclarar. Y al mismo tiempo nos hizo algunas preguntas, que es si los intersexuales pueden tener bebés o bien si son fértiles. Pero antes les quiero comentar un poquito acerca de este video. Resulta que estos cuates son Eva y los Adanes, que es una nueva propuesta que viene de todos los hijos y nieto de las personas que hicieron la música en los años 70 y 80. Está Karina Rico, José Joel, José María Napoleón Jr., Juan Pablo Manzanero, Rafael Negrete y Toño Muñiz. Y justamente el 24 de este mes va a ser la presentación oficial o el showcase para todos aquellos que quieran recordar este rollito de las canciones setenteras, ochenteras y una que otra noventera que por ahí podemos escuchar. Así que como ya se nos está acabando el tiempo, porque son las 11, ya son las 9 de la noche con 49 minutos en la Ciudad de México. A ver, Javier, platícanos rápidamente. ¿Los intersexuales pueden tener hijos? Sí, no, ¿por qué? Bueno, los intersexuales o los hermafroditas humanos no pueden tener hijos. No pueden tener hijos porque no tienen todas las características que se requieren y les sobran algunas, ¿no? En algunas especies animales hay hermafroditas que tienen hijos, como son todos los caracoles, por ejemplo. Los caracoles, por supuesto. Pero en el humano, los hermafroditas no pueden tener hijos. Ok. Ahora, con respecto a que yo dije que no existía la bisexualidad, no. Dije que al hablar de orientación, estaríamos diciendo que los bisexuales son desorientados. Ah, ok, ¿sí? Entonces... Sí existe la bisexualidad, evidentemente que existe, aunque muchos homosexuales la niegan y muchos heterosexuales también. Claro que existe. Existe y es una condición humana, básicamente. Es una expresión nata. Les gusta tanto uno como otro, o sea, una persona les gusta por cómo es la persona, no por los genitales que tiene. Y bueno, Javier, mira, aquí íbamos a hablar justamente acerca de ser homosexual es vivir fracturado. Y me gustaría, porque estoy seguro que no vamos a terminar este programa, que te comprometas a venir nuevamente antes de que termine el año aquí conmigo a fondo, porque me parece que es muy interesante lo que estamos haciendo. Entonces, ¿trato hecho? Ok. Bueno, entonces, ¿saben? Vamos a tener otra sesión de todo el programa con Javier, porque me parece que es muy interesante. Platícanos, ¿en qué consiste esto de ser homosexual es vivir fracturado? ¿En qué consiste esta fractura? Y antes quiero mandar un saludo a Malcoco y a Eli Wing, que por ahí me mandaron mensajitos. Gracias. Un beso. Bueno, muy brevemente, hablo de esto en la última parte de mi último libro, que ya va a salir, que es el homosexual está fracturado porque una cosa es cómo él vive la realidad del mundo y cómo el mundo lo ve a él. O sea, si vivimos en un mundo heteronormatizado, es decir, normado por el discurso heterosexual, nosotros tenemos que estar viviendo nuestro propio mundo y el otro. Nosotros tenemos la obligación de entender a los heterosexuales. Los heterosexuales no se ven en la obligación de entendernos a nosotros. Cuando logremos que todos nos entendamos, ya no viviremos fracturados. Oye, y dime una cosa, ¿qué podríamos hacer nosotros como comunidad? ¿Qué podríamos hacer nosotros como seres humanos para poder empezar a romper con esta realidad sistemática de un sistema tanto económico, social, político, cultural, que ya no es eficiente, que nos lastima, que nos maltrata y que no solamente nos maltrata a los mexicanos, sino nos maltrata a todos los seres humanos de todo el mundo en diferente grado? Bueno, no te puedo dar la respuesta a todo, pero lo primero que hacemos en términos sexuales, tenemos primero que salir del closet. Es decir, ser tú tal cual eres. Sí, porque el estar en el closet es avalar la homofobia. Okay. Es decirle a la homofobia que tiene la razón de existir. Claro, y la homofobia también es un concepto creado socialmente y por los cuates que tienen el poder sistémico, es decir, los que gobiernan. Y les aseguro que ellos son una pequeña élite que no son las mayorías. Y la mayoría somos nosotros, las minorías. Así que bueno, muchísimas gracias, Javier. Yo en este momento te doy las gracias. Lo vamos a tener en un próximo programa y en este momento ya lo comprometí a que lo haga. ¿Y qué te parece si hablamos toda la hora? Porque me parece que es muy interesante. Y justamente también nos hablas acerca de este libro que va a titularse Semánticas Homosexuales, Reflexiones desde la Antropología del Comportamiento. ¿Te parece? Y por otro lado, ¿qué te parece si en este momento yo le voy a pedir a mi
productor, a Marquito, que si me puede mandar al video 7, que es, no, perdón, al video 6, que es El Poder del Barrio, Cautín y Giro, y Celso Piña. Esto sucedió el día de la conferencia de prensa de la 6ª muestra de artes escénicas que se llevó a cabo en un hotel de la Ciudad de México. Así que vean estos cuates que el próximo programa los vamos a tener, y también vamos a hablar acerca de los 11 pasos de la magia de José Luis Parisé y este rollo de la realidad que tú generas. Ya lo veremos la próxima semana. Así que vámonos con esto que es Celso Piña y El Poder del Barrio. No te vayas, esto es A Fondo, donde la realidad la vives tú. A veces pertenecer a un barrio, nada más véannos, ¿no? Pues somos excluidos de algún lugar, pero pues realmente aquí viene la pregunta del compañero, ¿no? ¿Realmente están trabajando con la gente que está en el barrio? ¿Realmente hay seguridad aquí en México? Y pues lo que nosotros hacemos en realidad pues es arte, y esto dice así. Espérate. Pero ahí está la educación del barrio, o sea, que te presentas y nada, no me digas. Lo que hacemos nosotros es un poco de talento de barrio que se llama beatbox, que son sonidos culturales, todos con la boca. Y esto que es así. Dice así, bien. Cabe mencionar, el debate, que si trabaja el sistema de teatros. Yo soy el señor que si comienza no va a parar, el estilo que yo tengo cuando me ponga a cerrar. No voy a cantar, yo te meto en esta riña, toca la confianza como el señor de Sofía. No van a parar el estilo así de negro, cuando el paso con el río, cabal, y me entretengo. ¿Quién tiene el talento? Yo tengo el mío. ¿Dónde está la cumbia? Está sobre el río. Sabes que improviso, siempre hago en el momento. Entonces yo la señores entra esto, mira cómo suena. Sabes que yo improviso con pleno improvisado. Sabes que traigo la lírica más buena. La gente me aplaude, me trata como una larga. Sabes que ya se queda en tu casa antes de que sea tarde. Ahora vengo con el móvil y el río improvisado. A fondo. Y bueno, ya saben, también a través de mi canal de YouTube pueden ver el programa completo y no se pierdan, así que se tienen que quedar un rato más en esto que es canalg.tv, televisión diversa, programación diversa, con sentido humano. ya me estoy tergiversando, ya casi me tengo que ir. En un momento más vamos a estrenar este gran programa que a partir de hoy va a ser el único día que va a ser a las... Hoy no, perdón, a partir de la próxima semana yo ya no voy a estar con ustedes en este horario. Voy a estar de 8 a 9 y de 9 a 10 va a venir un programa que se llama Sexo Manía. Y lo van a conducir Juan Carlos Grajales, José Carlos y un cuate que ustedes ya conocen, que es Mario, el Chacal del Clima, que estoy seguro que ustedes lo van a disfrutar muchísimo. Es una visión joven de lo que es la sexualidad y las manías que podemos tener del sexo, así que yo creo que ustedes no se lo pueden perder. Es la próxima semana y el día de hoy justamente en el programa de nuestro amigo Master Gerardo, ellos vienen a platicar acerca de este nuevo programa. Yo ya me tengo que ir, el tiempo se nos fue rapidísimo, así que acuérdense de una cosa: no solo vivas en el planeta Tierra, haz vibrar al planeta Tierra. Pensamientos positivos, actitud positiva, energía positiva, realidad creativa. Y bueno, yo me voy a despedir con una rolota que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a gustar, y más por la interpretación. Ella es Kalina Rico, con una rolita que les dedico a todos y a todas ustedes. Pásensela muy chido, sean felices. Un beso a todas y a todes y a todos. Y yo soy Eduardo Franco, esto fue A Fondo, donde la realidad la vives tú. Y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. ¿Por dónde más? Por canalg.tv, televisión diversa, con sentido humano. Hasta pronto. Bye.
Media Networks presenta análisis, crítica, comentario, investigación, opinión. A fondo, a fondo, a fondo. Un programa periodístico. A fondo, a fondo. Un programa donde tú y tu contexto son lo más importante. A fondo, a fondo. Un programa en el que la verdad la vives tú. A fondo, conducido por Eduardo Franco. Todos los miércoles